Bueno, pues en unos momentos les vamos a explicar este horror que tengo aquí detrás, no se preocupen, se lo vamos a explicar muy clarito, pero vayan haciéndose una idea. Todo lo que ven ahí amarillo es pérdida económica, todo lo que ven, y solamente esta parte que estoy tocando aquí es lo que van a ver este año. ¿Qué les dice el señor Pedro Sánchez? Que a partir de aquí es subida. Bueno, pues miren lo que ocurre, todo lo que está detrás mío sigue siendo pérdida. ¿Por qué? Porque vamos a haber dejado de ganar lo que ganábamos en 2019. Y cuando alguien gana menos, en mi pueblo toda la vida le han llamado pérdida. Pedro Sánchez no sé cómo lo llamará. Él, como lo tiene garantizado en Moncloa, seguro que está muy cómodo. Pero cuando la gente pierde dinero, en mi pueblo le han llamado toda la vida pérdida. Pero bueno, ahora se lo explicamos. Déjenme que les dé un consejo sobre Simbioline megaflora. Bueno, ¿saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Bueno, y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6, que aportan más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Que lo prefieren comprar a distancia, pidiéndolo, encargándolo, bueno, pues les digo dónde lo pueden hacer. En la página web parafarmaciamundonatural.es, esa es una de las posibilidades, o llamando al teléfono 91 446 0000. Si quieren se quedan en casa, si quieren van a comprarlo, Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Bueno, vamos a ver a los terraplanistas, ¿no les gusta a ellos hablar tanto del terraplanismo? Pues aquí volvemos a tener a Pedro Sánchez y a la ministra de Hacienda Montero diciendo que no, que estamos ya en recuperación. No nos hemos dado cuenta, pero cuando miramos la cartera y está vacía es porque tenemos un exceso de miopía, no porque falte dinero. Atención, empecemos por Pedro Sánchez. Las consecuencias de esa emergencia sanitaria, de ese confinamiento tan estricto que tuvimos que asumir el conjunto de la sociedad española para poder hacer frente al virus, doblegar la curva y mantenerlo a raya como logramos, fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del Producto Interior Bruto durante el segundo trimestre de este año. Es cierto que ese momento ha pasado. Es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica y ahora tenemos que enfocar lo que representa la recuperación económica. La recuperación económica, con dos narices y se queda tan ancho. Y dice, porque mantuvimos a raya el coronavirus, que lo mantuvieron a raya, no sé, pues menos mal, porque hemos sido el país con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta, pues no lo sé, si nosotros lo mantuvimos a raya, los demás ¿qué hicieron? ¿Lo cuadraron? ¿Lo mandaron a hacer los deberes o qué? Bueno, vamos con la siguiente, la ministra de Hacienda, espérense que va a más, la señora Montero. Es que lo peor de la situación económica ha pasado. Después de la pandemia sanitaria hemos tenido un terremoto económico que ha sido durante los meses de abril y mayo y que ya afortunadamente estos trimestres han vencido. Es que no nos hemos enterado. Vivimos de maravilla, cada vez tenemos más dinero, somos todos ricos, hemos crecido, de hecho, durante el coronavirus. Yo no sé, debe ser el concurso internacional de mentiras de políticos, porque si no, yo no le encuentro otra explicación. Bueno, vamos a intentar explicar esto con lo que nos pretenden engañar ahora. Nos hemos hecho pobres, pero encima nos quieren convencer de que somos ricos y no nos hemos dado cuenta. Es una cosa maravillosa. A ver cómo se lo explican, por cierto, a las 150.000 personas que siguen sin haber cobrado los ERTEs. A ver cómo se lo explican, con qué narices se lo explican. A ver cómo se lo explican al millón de personas que podrían estar en un puesto de trabajo. Digo 1 millón porque el último dato EPA ha demostrado que se ha destruido 1 millón de puestos de trabajo. Toma ya, a ver cómo se lo explican ellos, que son más ricos pero no tienen ni puesto de trabajo ni para comer. Bueno, vamos con el desastre económico de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que les van a decir ahora? Y lo van a escuchar 1.500 millones de veces. Hemos caído mucho. Bueno, para empezar, no se preocupen que no les dirán el dato real. El dato real que acaba de salir, auspiciado por nuestro sistema estadístico totalmente oficial, ha sido que a lo largo de un año, medido en 12 meses, ¿vale? 12 meses es un año, ¿verdad? A lo mejor para el PSOE no, porque lo mismo hay veces que cuenta 13 meses para enviar el IVA, bueno, ¿qué más les da? ¿Vale? En un año hemos perdido el 22,1%. Un tortazo económico del menos 22,1%. Vale. ¿De dónde veníamos? Del año 2019. En el año 2019 que tuvimos un crecimiento de 2 puntos y, atención, lo que generamos entre todos los españoles fue una generación de riqueza de 1,2 billones de euros. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque con esto nos van a engañar. Nosotros en el año 2019 generamos esto.
Y aquí es donde van integrados su sueldo, el mío, la generación de rentas por las empresas, es decir, la generación de riqueza cada año. Si a ustedes les quitan su sueldo, baja el PIB, ¿vale? Por lo tanto, si permanece más bajo que en 2019, ya les puede contar la milonga que quiera Pedro Sánchez y la señora Montero, ustedes siguen perdiendo dinero. Bueno, atención a la caída, menos 22. ¿Y qué es lo que les van a empezar a explicar a partir de aquí? Estamos de maravilla porque estamos creciendo. Por amor de Dios. Hombre, a mí lo que me gustaría es que desde la oposición se empiece a trasladar este gráfico, se empiece a explicar la realidad para que no nos tomen el pelo. ¿Por qué lo digo? Vale, si desde aquí, después de caer un menos 22%, empezamos a subir, efectivamente al siguiente año, 2021, a lo mejor resulta que ya no estamos en una caída del menos 22 y estamos más o menos en este punto. Vale, o qué bien, en vez de haber perdido 150.000 millones de euros al año, habremos perdido solo 120.000, porque su sueldo estará aquí, no estará donde estaba en 2019. ¿Qué ocurrirá el siguiente año? Sí, habremos subido algo con respecto al tortazo, no con respecto a la situación previa que teníamos. ¿Y eso qué implica? Que si su sueldo en el 2019 estaba aquí, habrá bajado todo esto. Y la renta de su empresa, que es con lo que usted tiene la garantía de que su empleo va a continuar, habrá bajado todo esto. Ergo, usted sigue en un altísimo riesgo de irse a un despido. ¿Y qué ocurrirá en el siguiente año? Atención, porque ya estamos en 2023. Pues que perderá menos, pero seguirá perdiendo. Y le dirán ellos, no, pero fíjese qué pedazo de subida ha tenido. Oiga, pues yo sigo ganando menos sueldo que el que ganaba en 2019. Por cierto, hemos tomado como base 2019, pero en 2019, ¿qué ocurrió? Que cerramos el año con 33.000 millones de déficit, ¿vale? Esta es la cifra que necesitamos tener de generación de recursos cada año para poder pagar sin agujero, sin déficit, los hospitales, las carreteras, las escuelas, para no tener que pedir rescates. Bueno, pues en el 19, que es con respecto a lo que lo estamos midiendo, ya estábamos 33.000 millones de euros de números rojos. Ya teníamos un boquete de 33.000 millones. Y desde ahí es donde hemos caído un 22%. Y la cifra o la fecha que hemos marcado de recuperación no nos la hemos inventado. Según la documentación que ha remitido este gobierno a Bruselas, ahora les explico el truco, ellos dicen que recuperaremos el nivel de riqueza de 2019 en el año 24. Ergo, hasta el año 24, digan lo que digan Pedro Sánchez y la señora Montero, vamos a estar perdiendo dinero. Ellos dirán que subimos, claro, porque subimos con respecto al tortazo, al momento en el cual nos han tenido que sacar con sacacorchos. Por cierto, con un rescate, récord mundial, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los primeros mandatarios que han conseguido necesitar ser rescatados en 6 meses de gobierno, ¿vale? Pero hasta este punto seguiremos perdiendo dinero. Les digo que hay un truco, ¿por qué? Porque esta estimación fue remitida a Bruselas cuando este dato no era menos 22, sino cuando la estimación era de un menos 9,2. Con lo cual, de verdad que no quiero ni saber cuál es el punto real en el cual recuperaremos la riqueza que teníamos en 2019. Y muchos de ustedes me estarán diciendo, pues en 2019 yo ya pasaba apuros. Efectivamente. Pues si en 2019 ya pasaba apuros, piense que con las mentiras que le están contando, hasta pasado 2024 no va a recuperar esa situación en la que pasaba apuros. Esta es la realidad. Y este es el truco del almendruco. Les van a decir, ya estamos subiendo, porque van a estar en esta rampa, pero ustedes lo que van a notar es que mucha subida no tienen, porque siguen teniendo sueldos inferiores a los que tenían en 2019, porque a sus hijos les cuesta encontrar un puesto de trabajo mucho más que en 2019, porque las empresas, sus negocios o incluso empresas más grandes se irán a la quiebra. ¿Por qué? Porque no tienen el nivel de ingresos de 2019. Irán viendo cómo durante todo este tiempo se va destruyendo mercado laboral, se van generando parados. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser si el gobierno me está diciendo que estamos creciendo? Pues porque estamos por debajo del nivel de ingresos que necesitamos para poder pagar todos nuestros servicios. Ergo, digan lo que digan, seremos claramente más pobres. Entonces, esta es la explicación, Fernando. Pues es evidente, lo que ha explicado don Carlos Cuesta es que es matemático y perfecto, y es más, se queda corto porque no queda más panel. Aquí el problema ¿cuál es? Es que tenemos, para que las empresas que se puedan crear trabajo y que el Estado pueda funcionar, tiene que ser una tasa durante cerca de 3 trimestres o 4 trimestres de creación del 2,5%. A partir de esa tasa cero, luego entonces no son los 33.000 millones que llegaríamos en el 2019, tendríamos que llegar a esa tasa cero y mantenernos y creando trabajo a un 2,5% para poder crear empleo y para que todos nos podamos recuperar. Pero es que la situación real que estamos ahora mismo son 3,5 millones de parados, más 1 millón de gente que se ha ido al paro, millón y medio, si calculamos los últimos posibles datos, más la posibilidad de gente que se encuentra en ERTES,
que pueden ir al paro. Luego entonces estamos en una tasa de paro real en torno de 5 a 7 millones de personas en España. Pero también hay otro dato aún muchísimo más terrorífico. Esta es la cuantía económica, estos son los datos del paro, pero en cuantías totales tenemos 21 millones de personas inactivas en España que están soportando, o sea, los que de verdad están trabajando son 14 millones de personas activas. Esto es un Estado en quiebra. Esto hemos entrado en la absoluta demagogia política que nos quieren hacer entender. Pero estos son los datos reales. Y no entender cómo el señor Sánchez, el señor Cunfraude, decía, como que, no es que lo decía, es que lo repetía, que es que el rescate era el 60% de nuestro PIB. Pues no, señor Cunfraude, es el PIB de España es el 1,24 billones con B, de euros, y representa el 11,2%. Lo que usted está dando es otra falsedad más. Como usted no ha hecho su tesis, pues usted no sabe nada. Usted no sabe que el 2,5% es lo que necesitamos para crecer durante cerca de 3 o 4 trimestres seguidos, si no un año completo, y los datos del paro que nos estamos encontrando. Luego entonces estamos, primero, ante un Estado en quiebra, ante una situación insostenible y un gobierno que nos miente. Lorenzo Bernardo de Quirós, bienvenido. Queridos. ¿Cómo estás? Ahora te vemos por ahí, presidente de Free Market. Aquí os veo, aquí. Te hago la pregunta del millón. ¿Nosotros estamos como percibe la gente, es decir, perdiendo riqueza por todas partes, o estamos, como acaba de decir el presidente del gobierno, que ya estamos en recuperación y no nos hemos dado cuenta? Vamos a ver, eso es un auténtico disparate. Es decir, en la línea que comentabais antes, para que nuestros telespectadores se den cuenta, en estos momentos España produce el mismo volumen de bienes y servicios, el mismo PIB en números absolutos del año 2002. Es decir, producimos el mismo volumen de bienes y servicios que hace 18 años. Eso lo que refleja es un desplome absoluto de la actividad económica. No hay precedente en ningún país desarrollado, ni siquiera en los años de la Gran Depresión de los 30, en los que se haya producido un desplome tan radical y tan rápido del Producto Interior Bruto y del empleo como se ha registrado en España en estos 6 meses. Para ser exacto, no en estos 6 meses, en estos 3 meses y medio, porque la crisis empezó, si nos acordamos, y el confinamiento prácticamente en la segunda quincena de marzo. Es una catástrofe sin precedentes. Somos mucho más pobres y el problema no es que somos mucho más pobres. El problema es que vamos a ser mucho más pobres durante mucho más tiempo. Es decir, el riesgo que tiene en estos momentos España, la gente que nos está oyendo, los empresarios, los autónomos, los empleados, es que nos instalemos en la crisis. Y, por supuesto, con perdón, y permítame el uso del término, es una mezcla entre analfabeto y demagogo el que dice que estamos creciendo. Hombre, si usted cierra una economía prácticamente al 100% durante 3 meses, obviamente, cuando la abre, alguien podrá consumir e invertir un poquito, pero eso no significa absolutamente nada. Decir que que ahora lo que hay que hacer es preocuparse en consolidar la recuperación, como ha dicho con un desparpajo absolutamente inconcebible la vicepresidenta económica del Gobierno, es sencillamente engañar a la población. Pero no se la va a poder engañar, porque a la vuelta del verano nos vamos a encontrar esta España anestesiada, que está en buena parte de vacaciones, con la durísima realidad de una situación económica absolutamente dramática y sin posibilidades con este Gobierno, con esta política de salir de la crisis en un periodo de tiempo muy largo. Déjame, Lorenzo, que vayamos precisamente a esa parte, a la parte práctica. Es decir, a la vuelta de verano, ¿qué puede ocurrir con el empleo, con el mercado laboral? Y a partir de ahí, es decir, ¿a qué cifra de parados nos podemos ir? Vamos a ver. Hemos destruido, acuérdense, EPA del primer trimestre, 800.000. EPA del segundo trimestre, 1.100.000. Llevamos casi 2 millones en 4 meses. El proceso de destrucción de empresas ha sido aproximadamente hasta ahora de 150.000. Yo creo que vamos a llegar, como pasó en la anterior crisis, y que era mucho más suave que esta, a una destrucción de pymes de aproximadamente 350.000, es decir, más del doble de lo que hay ahora. Yo creo que España va a cerrar el 2020 con un desempleo de 6 millones de trabajadores
formales. Y ese proceso de destrucción del empleo se va a prolongar de una manera sustancial a lo largo de los próximos años, por dos razones fundamentales. Porque no va a haber consumo, porque no va a haber inversión y porque además tienes un mercado laboral en el que de facto estos señores se han cargado ya la reforma laboral. No hace falta derogarla porque ya no existe. Ya no existen los convenios de empresa que han perdido su prioridad, la ultraactividad está de facto restaurada. Lo único que queda de la reforma del 2012 es el despido improcedente que se abarató de 45 a 33 días por año trabajado y que básicamente sigue siendo el más alto de la Unión Europea. Entonces vamos a ser más pobres durante bastante más tiempo. Y el problema fundamental no es ese. El problema fundamental además es que se va a ampliar nuestro gap, nuestra brecha de riqueza con los países más ricos de Europa, con los países del centro y norte. Nos vamos a convertir en, como ahora es el Mezzogiorno italiano, pues corremos el riesgo de convertirnos en el país atrasado de la Unión. Es un asunto gravísimo. Es que nunca ha caído la economía española de esta manera desde el año 36, que fue el inicio de una guerra civil, con la destrucción de aparato productivo, de fuerza laboral, que implica un proceso bélico. Es que no somos conscientes de eso. Y me parece que es una cuestión gravísima. Lorenzo, con los datos que nos estás dando, ir a los 6 millones y pico de parados implica multiplicar por 2 el número de parados. Es decir, Sin de los duda. 3,3 millones pasar a más de 6. Sí, yo estoy absolutamente convencido de que eso es completamente, es inevitable. Vamos a ver. Lorenzo, en el 21, 22, 23, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que en el año 21 vas a crecer por narices, por lo que decíamos, por puro efecto estadístico. Si usted se cae 100, pues no puede caer por debajo de 100. Crecerá un poco y tiene que crecer, pero vamos a crecer con muy poco vigor y con muy poca intensidad y con una inercia en la que crear empleo va a ser imposible, se va a seguir destruyendo empleo. Acuérdense de que el proceso, cuando el Partido Popular introduce la reforma laboral que flexibiliza el mercado de trabajo, tarda en haber creación de empleo aproximadamente un año, año y medio, una reforma que entonces parecía muy radical y con una política económica que era más o menos razonable. Con esta situación, el proceso de destrucción de empleo en este país no se puede detener bajo ningún concepto, porque además las expectativas que se están generando sobre las empresas, unido a la destrucción del tejido empresarial, hace imposible crear puestos de trabajo. Con lo cual, vas a generar una situación de un alto empleo que puede ser estructural, al que hay que sumar lo que es de facto un empleo camuflado, que es el de los ERTES. De la gente que está acogida a ERTES, mis cálculos es que como mínimo 600.000 de los individuos que en estos momentos están acogidos a ERTES no van a incorporarse al mercado laboral de ninguna manera en los próximos años. O sea, vamos a una situación dramática. Y esa situación dramática, en la situación, permítanme la redundancia, de tensión política que hay en España, se va a traducir inexorablemente en un alto grado y nivel de conflictividad social. Entonces, yo creo que vamos a un horizonte muy, muy peliagudo y a un horizonte en el que además la desgracia es que no hay expectativas de recuperación. Es imposible técnicamente, olvidémonos de razones ideológicas y de si estos son buenos, malos, de izquierdas, de derechas, de centro, medio pensionistas. La política económica que este gobierno está aplicando, la que pretende aplicar, es absolutamente incompatible desde un punto de vista técnico con el crecimiento económico y la creación de empleo. Es imposible. Eso te quería preguntar, Lorenzo, como última pregunta. Esta es la situación que ya hemos generado, pero las recetas que están planteando estos señores del gobierno son subidas de impuestos masivas. Claro, miras a Alemania y habla de una rebaja por un monto total de unos 20.000 millones de euros. Miras Italia que estaba mal y ha recibido un envite muy duro del coronavirus. Y también habla de rebajar los impuestos en 15.000 millones. Y nosotros aparecemos en medio de este escenario diciendo que además de estar destrozados, vamos a subir los impuestos. ¿Eso puede funcionar? ¿No puede funcionar? O sea, nunca en la historia de los últimos 150 años, por no remitirnos a periodos anteriores, una subida de impuestos en una recesión
se ha traducido siempre y en todos lugares en una profundización y alargamiento del proceso recesivo. No hay manera. Si a una economía como la española, en la que te has pegado, permitidme el casticismo, un castañazo de campeonato de las dimensiones que te lo has pegado, con un paro creciente, con unas empresas al borde de que han quebrado muchas y que van a quebrar muchas más, meter a esta estructura económica una subida de impuestos es condenarla absolutamente a un proceso recesivo mucho más profundo y a una duración de la crisis mucho más larga. Es un disparate. Nadie ha hecho nunca eso en ningún sitio. Y cuando se ha intentado de manera más moderada, no necesariamente en los términos en los que lo está planteando o lo ha planteado el Gobierno, los resultados han sido un fracaso. Que expliquen a los españoles en dónde ha funcionado, en qué país parecido al nuestro ha funcionado nunca en los últimos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, una política económica como la que ellos plantean. No tiene fundamento técnico, es una catástrofe y va indiscutiblemente, que es lo que fastidia, porque esto nos hubiéramos pegado un gran golpe con el shock de oferta que hemos tenido y de demanda. Pero podríamos haber tenido un impacto mucho menor y salir mucho más rápido con una política económica adecuada. Lo dramático de esto, lo desesperante, es la impotencia porque esto no era inevitable en las dimensiones en las que se está produciendo. Lorenzo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, buenas tardes. Pues este es el panorama. Jesús Ángel. El panorama es muy negro. La verdad que el análisis que ha hecho yo creo que coincido con él, desgraciadamente. Porque lo que estamos viendo es lo siguiente, o sea, una caída brutal de 22 puntos del Producto Interior Bruto, que encima España ya necesitaba casi 33.000 euros para estar equilibrado. O sea, ya España iba mal con la llegada de este tipo, pero es que esta caída nos sitúa en una situación límite. ¿Por qué? Por un lado, 150.000 empresas cerradas, ha llegado a decir el experto que pueden ser hasta 350.000 empresas cerradas. Por otro lado, ahora mismo tenemos 8 millones de personas en el paro, porque las que están con el ERTE sin trabajar. Sí, las dos EPAs anteriores nos dan una subida de 2 millones de parados. Es que no es esta EPA, la anterior 800.000. Es que estamos hablando de 2 millones de parados. Estamos viendo que el PIB pues, ha ido prácticamente hasta el año 2002, pero claro, hay que decir que en el 2002 el gasto del Estado español no era el que tenemos ahora, se ha multiplicado. ¿Qué queremos decir esto? O sea, que es que solo hay una opción. Una opción es eliminar la industria política, por activa y por pasiva, eliminarla de un tajo, que no se va a hacer, esa sería una opción. Coger el dinero que llega de Europa, inyectarlo directamente en las empresas por medio de financiación, porque sabemos que el sector privado sí crea riqueza, mientras que el sector público no. Por otro lado, evidentemente, gestos como dejar el gabinete del Consejo de Ministros no en 24 o 22, ¿cuántos son? Bueno, 23, más Iván Redondo. 23, 24, ¿no? Pues lógicamente dar un gesto inmediato, dejarlo en 10 ministerios, no subir los impuestos para nada, no hay que subir los impuestos para nada porque lógicamente van a asfixiar más a las empresas, pero lo que va a pasar a partir del verano va a ser escalofriante. Cuando toda esa gente que está en los ERTEs, que se cree que está cómodamente, muchos de ellos viviendo, otros no, porque todavía no los han cobrado, pero los que están viviendo se creen que van a volver a puesto de trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora mismo a las empresas que han empezado a funcionar? A lo mejor de 10 trabajadores han metido a 5 y con 5 se están manteniendo. ¿Qué es lo que sucede? Que si le meten los otros 5 que están en los ERTEs, directamente le van a arruinar. Además, no sabemos esas empresas cómo van a poder asumir ese coste laboral de tener que echar a esas 5 personas cuando tienen que obligadamente estar 6 meses contratadas, más luego los gastos de despido. La verdad que es que la situación, o se toman unas medidas desde el punto de vista normativas laborales, que se pueda asumir eso, que rápidamente se eliminen gastos superfluos, chiringuitos, de todo tipo de vista, porque es que si no, va a pasar lo siguiente: 8 millones de parados, pensiones reducidas al 40%, sueldos de los funcionarios reducidos al 40%, sueldos de las personas que trabajan en el sector, bueno, en la sociedad civil normal, también reducidos, y lógicamente hambre, paro y colas. Si no se quieren dar cuenta,
lo vamos a ver desgraciadamente, porque es que además tenemos el peor gobierno en la peor crisis posible. Pues tus deseos, Jesús Ángel, me da que no son órdenes para ellos. Atención a la primera medida que han tomado, la primera decisión que se ha tomado, ¿vale? Después de esas ayudas que medio lo son, medio no lo son, Sánchez da 5.000 millones a País Vasco y Cataluña para salvar los presupuestos y, claro, con ello castiga al resto de autonomías. 1.700, 1.800 millones van a ir para el País Vasco, al menos, ¿vale? Se los permiten en emisiones de deuda, en déficit que le permiten. ¿Quiénes lo vamos a pagar? Pues todos, conjuntamente, porque las emisiones de deuda al final las haces como Reino de España, por tanto lo acabamos pagando todos. Y a Cataluña, Cataluña ha pedido ya 30.000 millones de lo que tiene que llegar de ese Fondo Europeo de Reconstrucción, del rescate europeo. Vale, de esos 30.000 millones quiten la mitad, que son créditos, 15.000, se dividen entre 5 años, pues ya tienen la cifra, 3.000 millones de euros por año. Entre los dos, prácticamente 5.000 millones de euros. De los que no tenemos, ya están comprometidos. ¿Para quién? Para los socios, para Esquerra, para Junts per Cat, para que no dé demasiada guerra y así le deje a Esquerra que avance, y hacen el paripé, pero Junts per Cat controla la Generalitat hasta que Esquerra se la pueda quitar. A mí, ¿qué más me da? La cuestión es que sale de las necesidades de todos los españoles para ir a pagar las alianzas políticas de Pedro Sánchez, porque cualquiera de ellos al final, por lo que se le está pagando, es por mantener en la Moncloa a Pedro Sánchez. Y por el otro lado, ¿a quién? A PNV en el País Vasco. 1.800, 1.700 millones de euros, ¿verdad? Como es una de las comunidades autónomas, meto modo ironía, que tiene menos recursos, pues todavía absorbe más. ¿Y al resto le van a permitir ese margen de déficit? No. A ellos un 2,6% cada año de déficit, a los demás un 0,2%. Toma ya. Regalo de dinero para el uno, casi 2.000 millones, regalo de dinero para el otro, 3.000 millones, que hay que engrasar las alianzas políticas de Pedro Sánchez. Y a los demás, pues perdónenme la expresión, pero pues que nos den morcilla, porque no vamos a tener fondos para mantener esta situación. No vamos a tener dinero para mantener el pago del sistema sanitario, del sistema educativo, de los servicios sociales, de las carreteras. No lo vamos a tener, porque es una debacle económica sin precedentes. Además, es que aparte de estos 3.000 millones, que, o sea, 1.700 millones que se va en las provincias del norte de España, las provincias españolas vascas, y lo que se quiere llevar, los 3.000 millones que se quiere llevar Cataluña, es que aquí Bruselas ya nos ha mandado el decalaje de lo que tenemos que hacer, de este rescate, de este segundo y del tercer rescate que vendrá. Primero, austeridad. ¿Pero qué austeridad vamos a tener cuando las autonomías nos cuestan 100.000 millones? Repito la cantidad, 100.000 millones de euros. Lo que tenemos que hacer es acabar con las autonomías, lo primero de todo, y no que las autonomías gestionen parte de ese dinero que nos viene a nosotros, porque tendríamos que ir a la caja única. Segundo, la flexibilidad laboral. ¿Qué flexibilidad laboral? Pero si se la han cargado, pero si es que estamos, como muy bien decía nuestro invitado, en un despido ya a 33 días por año en vez de por 20 días por año. Tercero, políticas de empleo. ¿Pero qué políticas de empleo lleva este gobierno? Cero, absolutamente cero, porque no crea empleo. Vamos, es que el único empleo que ha creado el señor Iglesias ha sido una persona y la ha denunciado, y su mujer otra y la ha denunciado, y el señor Sánchez, ¿qué políticas de empleo ha creado? Si no nos ha dicho nada, nos ha contado mentiras. Tercero, más productividad. ¿De dónde? Si está destinando todo el dinero a sus pactos políticos. Tercero, no subidas del salario mínimo, y hemos creado aquí la renta universal, y estamos creando la renta universal. Todo esto es el decalaje que nos ha mandado Bruselas, ya que tenemos que cumplir, y sin embargo, ¿qué nos suben? El IVA, claro, porque como tenemos que fomentar el consumo, nos suben el IVA, y el impuesto de las sociedades, para no crear las empresas, para que no creemos ya más puestos de trabajo, y encima nos piden más inversión todavía, nos piden a nosotros más inversión. ¿De dónde lo vamos a sacar? O sea, ¿qué es de todo esto, de todo este dinero que nos están mandando? ¿Dónde va a llegar al ciudadano? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que hemos visto? Cómo al autónomo y al empresario no se le ayuda, pero es que al trabajador encima tiene que pagar 1.000 euros. Es que al final en el IRPF estos señores no saben hacer una nómina, y al trabajador, señores, porque si ya es malo que el autónomo no se le pueda ayudar y al empresario tampoco, es que al trabajador encima le cuesta 1.000 euros. Y esa es la razón, con una tasa de paro que vamos a estar, como muy bien decíamos, entre 5 y 7 y 8 millones de personas. Nos vamos a publicidad. Volvemos, porque no me resisto a hacerles un recopilado de qué es lo que han dicho los miembros del gobierno, y meto efectivamente a Fernando Simón, porque lo es, porque es un político más, lo que han dicho sobre el único sector que nos podría salvar, el turismo. Verán las barbaridades que se están soltando. O sea, éramos pocos y parió determinada persona. Encima bombardeando al sector turístico. Volvemos y lo contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer
que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo, ¿qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/DistritoTV o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.
¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Bueno, en unos momentos les vamos a dar los datos del sector turístico. Nuestra joya, ya les adelanto una noticia que está saliendo en estos momentos en OK Diario. El 40% de los negocios hosteleros vuelve a mandar a sus plantillas a ERTE por los rebrotes. Así estamos. Pero bueno, con calma, vamos a tomárnoslo con calma con CalPlus. Bueno, en estos días que nos encontramos inmersos en nuestros domicilios, en tareas de teletrabajo, de atender a los niños, que si los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso les presentamos CalPlus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que CalPlus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Relájense y encuentren CalPlus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren comprar a través de internet o del teléfono? Pues también les decimos cómo hacerlo. A través de la web parafarmaciamundonatural.es o a través del teléfono 91 446 0000. Si quieren, quédense en casa, si quieren, salgan a comprarlo. CalPlus de Mundo Natural. Bueno, y creo que tenemos ya a Carmen Tomás. Carmen, ¿cómo estás? Creo que te tenemos Hola, ya por ¿qué ahí. tal? Buenas tardes, noches. Carmen, ya. Muy buenas. Te voy a torturar un poco. Te voy a hacer escuchar a dos ídolos del análisis económico, Fernando Simón y el señor Alberto Garzón. Vamos con Fernando Simón y sus comentarios sobre el turismo. Agárrate a la silla. En cuanto a lo de Bélgica, pues yo realmente agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España, es un problema que nos quitan, menos riesgo de importación de casos. Este es el responsable de cuidarnos para que no haya rebrotes. Y dice, ¿cuál es la manera de cuidarles? Que no venga nadie. Toma ya el experto. Vamos con Alberto Garzón. Carmen, atención también a los comentarios de este hombre. España en el 86, con todos los esfuerzos que se hicieron, pues todavía no estaba con capacidad de competir. Y el diseño institucional de la Unión Europea tiene una falla muy grave, y es que eso no lo corrige, sino que incluso lo agudiza y nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, la exportación de productos poco manufacturados, poco valor añadido, estacionales, precarios. Por ejemplo, el turismo, 6 meses el hotel abierto, los otros 6 meses no. Al final, eso nos ha llevado a una situación de debilidad estructural que cuando ocurren cosas como esta, pues tenemos menos instrumentos para salir adelante, en política fiscal, pero también en política industrial. Para precario, el ministro becario. Carmen Tomás, ¿qué te parecen los comentarios? ¿Con esto salimos de esta? Pero vamos a ver, si es que estamos en manos de sanitarios fake y economistas fake, si es que no saben nada de su tema. Yo creo que lo de Simón, porque se hizo conocido por el tema del ébola, que no se le murió nadie, y claro, en cuanto se ha visto en esta, es que no sabe de lo que habla. Además, le escuchas y no, la mitad no lo entiendes, y la otra mitad es todo confuso, es mejor no y es todo primero una cosa y luego otra. Y el ministro, pues bueno, si lo hemos visto estos días, aparte de esto del turismo, no sabe lo que es una tasa trimestral, lo compara, lo compara con una tasa anual, con una interanual, o sea, de verdad, es un auténtico desastre. El turismo español, la industria del turismo, es una de las industrias mejores del mundo, turística del mundo. Calidad, precio, los hoteles, la restauración, el servicio. Por eso vienen 83 millones de personas.
y somos el segundo destino turístico del mundo. Son unos incompetentes que nos llevan a la ruina. Y como tú has dicho, ese dato que daba hoy, o que diario, pero es que estamos viendo las aerolíneas, los aeropuertos, las tiendas, el comercio, porque es que estos se creen que el turismo es solamente los bares y los restaurantes. No, es que el comercio también vive del turismo en estos meses sobre todo. Y ya hay, lo digo porque como vivo en Madrid, pero seguro que en otras zonas que muchos habréis visto, en Madrid ahora mismo, hasta en la calle Serrano, hay comercios chapaos. O sea, es que no hay nada más que ver los datos de empleo, los datos de paro y los datos de crecimiento de la economía. O sea, es un auténtico desastre. Y que tengas que escuchar de la ministra y de las dos, Calviño, Hacienda, el presidente del Gobierno, diciendo que tienen datos muy buenos. Yo hoy, me estoy alargando un poco, pero verás, es que hoy me he metido en los indicadores del Ministerio de Economía, fecha 30 de julio, y no hay ni uno solo que esté ni medianamente en positivo. Todos además, están en negativo. Sí. Confianza además, Carmen, de la industria, confianza del consumidor, consumo eléctrico, venta de coches, venta de camiones, o sea, cualquiera que cojas. Además, Carmen, hay una cosa muy peligrosa en esos indicadores, y es que ya muchos de ellos son del mes de junio. Es decir, cuando se acabó el estado de alarma, y siguen marcando unas cifras de unos tortazos siderales. Claro, pero se supone que con estos datos son los que ellos se manejan, que es que son del Ministerio de Economía. Entonces, ¿cómo es posible que nos digan que ya ven recuperación si ellos mismos en sus datos que manejan son todos negativos? Incluso hay alguno de julio, Carlos, ya. Sí. Alguno de julio. Carmen, y de hecho, ¿cómo es posible? Espera, que te voy a poner otra intervención del glorioso Pedro Sánchez, el doctor Fake. ¿Que cuántos son los 140.000 millones de rescate europeo? El 60% del PIB. ¡Hala! Tito, tiro, tiro. Vamos a escucharlo. Esos 140.000 millones de euros representan, para que se hagan una idea, aquellos que nos están viendo, en torno al 60% del Producto Interior Bruto en el año 2019. Es decir, estamos hablando de unas magnitudes inéditas. ¿Pero de dónde ha salido? O sea, el PIB español es 1,2 billones. A lo mejor lo escribe con V él, que vamos a saber, pero oye, 1,2 billones y dice 140.000 y 60%. ¿Pero dónde se ha escapado este hombre? Bueno, por eso le tuvieron que escribir la tesis y ya, si a lo mejor indagáramos hasta, pues le habrían aprobado asignaturas, porque no sabe absolutamente nada de economía. Además le da igual, porque tampoco hay nadie enfrente que le diga, pero ¿qué está diciendo usted?, ¿no? Se lo tragó también el que le entrevistó. Y en el Congreso el otro día, pues también dijo unas cuantas barbaridades. O sea, da igual. Si es que, ¿qué más le da el 8% que el 14%? Si ellos van a su mentira de que esto está ya pasa lo peor, que estamos saliendo de esta, y lo peor es que todos sus altavoces pues lo repiten y lo repiten. Y bueno, pues la verdad es que vamos de mal en peor, y todavía no hemos visto, yo creo, lo peor, porque efectivamente ahora, cuando pase los meses de verano, la anestesia de mucha gente que está en el ERTE, que se convertirán en ERES, desgraciadamente, pues entonces vendrán los madres mías y a ver qué hace este equipo, que es un auténtico dislate y un auténtico desastre, tanto en la gestión sanitaria como en la gestión económica. Y si encima a lo que se dedican es a subir impuestos, a fastidiar a la empresa, a poner más burocracia, más planes de igualdad y de no sé qué salarial y de elecciones sindicales, yo qué sé qué historias que se inventan, pues eso lo único que va a hacer es entorpecer todavía más la actividad de las empresas, y al final pues tirarán la toalla y tendrán que cerrar, y cientos de miles de personas se van a ir al paro. Si ya las cifras estaban ahí, si va a llegar al 20%, con mucha suerte, superará el 20%, por supuesto. Carmen, última pregunta muy rápida, te mezclo política y economía. Sí. ¿Tú crees que este tsunami económico se lleva a estos señores por delante del gobierno? Pues no quiero confundir el deseo con la realidad, pero no lo veo así tan... Es verdad que a Zapatero, cuando desde Europa le dijeron lo que tenía que hacer, pues al final tuvo que hacer el mayor recorte de la historia y al final tuvo que convocar elecciones. Pero es que ahora mismo estamos en unas manos que les da todo de igual, son capaces de cualquier cosa, no hay ningún resorte que los frene. Yo en Europa no confío mucho, algo, y confío más incluso, fíjate, en que la justicia acabe con Pablo Iglesias y eso rompa el gobierno. Pero no sé, yo creo que nos lo vamos a tragar una temporada, desgraciadamente. Carmen, un beso muy grande. Adiós. Hasta luego. ¿Cómo lo veis?
Pues yo creo que... Entre negro hormiga, la verdad que gris oscuro. la cosa está negro, ¿no? Hay nubarrones y la situación es muy complicada, ¿no? Y es verdad, o sea, en una situación normal, la situación económica que te estamos viviendo y la que va a venir se llevaría al gobierno por delante. Pero estamos a ese límite entre lo que es un Estado liberal democrático y el paso siguiente a un Estado comunista. Entonces, puede que las elecciones de noviembre sean las últimas elecciones que haya vivido España teniendo a esta gente en el gobierno, porque Zapatero tenía por lo menos una parte del Partido Socialista que le controlaba. Este señor, el Partido Socialista, lo ha pulgado por todos los lados. Por lo tanto, ya no hay nadie que le diga ni pío. Y además, solo hay que ver los socios que tiene, que son los enemigos de España, de terroristas, de comunistas, de lo peor, de lo peor, de lo peor, la basura política. Por lo tanto, la situación, yo no creo que, como no haya una reacción virulenta de la sociedad que esté ahí, de la oposición, que se mueva ya, por favor, que aparezcan en escena, porque es una vergüenza que ni estén ni se les espere. Como no haya una reacción muy virulenta, no creo que se eche a Pedro Sánchez con la crisis que va a venir. Fernando, esto va a ser prácticamente como cebo para el siguiente programa, ¿eh? Pero te voy a poner un anticipo porque me habías preguntado antes de comenzar el programa, por cierto, estamos fuera de tiempo ya, pero me has dicho, y de lo de Dilma, de lo de Dina y de lo de Pablo Iglesias, bueno, simplemente un anticipo, la tía de Pablo Iglesias también ha aparecido, ha pellizcado en la compra de la sede de 2,2 millones, se ha llevado 72.600 euros. ¿Quién impuso la compra? El señor Pablo Iglesias, es que manda en todo. Comentario rapidísimo. Bueno, pues que ya van apareciendo una cantidad de delitos tremendos. Aquí estamos viendo desde el problema de Dina Busselham hasta el problema de la creación de Podemos, de la financiación de Podemos y cómo se ha comprado esa sede. 72.000 o 76.000 euros que esta señorita se lleva, Paloma Pérez Martín Turrión. Y bueno, y yo ya he apuntado una serie de cuestiones de que son delitos societarios que pueden aparecer conforme al gerente de la sociedad, que tiene nombre y apellidos, lógicamente, y que bueno, que ya entraremos a hablar de ellos, porque bueno, hay delitos societarios, podemos encontrarnos además con una serie que incluso le pueden incluso llegar hasta a Pablo Iglesias, claro, porque esto se ha convertido en una SLU, una sociedad limitada unipersonal. Pues lo desglosaremos, el señor más oscuro que ha pasado por el gobierno. Y él se quejaba de los demás. Anda que recopila casos para tener que dar explicaciones y sigue el tío huidizo que contrata a Fernando Simón, que total sale ahí, le hace 2 ruedas de prensa, mienten todo y qué más da, ya, total, como él. Bueno, nos tenemos que marchar. El próximo domingo aquí estaremos y durante la semana, Jesús Ángel, continúa todo el plantel de tertulias. Sí, sí. Hasta el próximo domingo es el último programa de la Vacaciones temporada. a la japonesa. Nos marchamos, el domingo aquí estaremos, 10 de la noche. Entonces ya saben, a levantar España. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.